Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'mitzvotav betzivanu, leyot or legoyim benatan lanu et Yeshua Meshiheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, a quien santificas con tus mandamientos y nos mandas a ser luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. 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 Bien, analicemos entonces los mandamientos. Vámonos entonces a la bendita Torah de Yahweh. Ok, entonces, vemos ahí la parashá Mishpatim. Y comienza diciendo: para comprender mejor este mandamiento, recordemos que Adonai acaba de libertar a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Esta también es razón para que los mandamientos posteriores a la orden del altar del sacrificio, como vamos a ver, comiencen con la ley del siervo. Israel era siervo en Egipto. Nosotros somos siervos o esclavos en el mundo, ¿no es verdad? Comencemos a leer entonces. En otras versiones empieza: y estos son los decretos. Acá el más amplio dice: estos son los decretos, Mishpatim en hebreo, que tú pondrás delante de ellos. Si tú compras un esclavo hebreo, él trabajará 6 años, pero en el 7º se le dará la libertad sin que tenga que pagar nada. Si él vino soltero, se irá soltero. Si estaba casado cuando vino, su esposa irá con él cuando él se vaya. Pero si su amo le dio una esposa y ella le dio a luz hijos o hijas, entonces la esposa y los hijos pertenecen al amo de ella y él se irá solo. Sin embargo, si el esclavo declara: yo amo a mi esposa y a mis hijos, así que no quiero ser libre, entonces su amo lo traerá delante de Elohim, y allí en la puerta o en los postes de la puerta, su amo le perforará la oreja con un punzón, y el hombre será su esclavo de por vida. Leamos con atención bien y pensemos lo siguiente. En el versículo 6, Elohim determinó en su plan que el tiempo del hombre fueran 6 milenios, 6 años. ¿Ok? Y el año, o sea, 1 milenio, sería el 7º de libertad eterna. ¿Ok? 2. El hombre y su esposa son una sola carne delante de Elohim. ¿Ya? 3. Yeshua nos compró con su sangre. En 1 Corintios 6:20, anótenlo, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hemos sido comprados. 1 Corintios también, en el capítulo 7, versículo 23, nos dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Yahweh nuestro Elohim entonces ordena: al comprar al siervo, lo harás servirte por 6 años, pero al 7º será libre. Eso hemos leído, ¿no? Sí. Qué cosa más hermosa. Entonces, fíjense, nosotros fuimos comprados por Yeshua y fuimos hechos siervos del Eterno. ¿Ya? Romanos 6:22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Yahweh, tenéis pues por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Al analizar el 6º año, ¿ya?, el 6º milenio,
y comenzar el séptimo, quedaremos libres, reinando con él. Quiero que vayamos un minutito a Apocalipsis 5:10. Vamos a ir a Jasón 5:10. Vamos a leer de... ¿Dónde estaba? No creo que estaba... Sí, desde el 3 vamos a leer. Dice, pero nadie, ni en el cielo, Ni en la tierra. ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pudo abrir el rollo aún ni mirar su contenido. No. Amén. No, pero quiero ver otra cosa que quiero leer. Ok. Entonces, el siervo que determina seguir al lado de su señor, ya siendo libre, entonces su amo, dice, lo va a llevar ante los jueces y le hará estar a la puerta. Vamos a ver a Shemot. Quiero ver a Shemot. Un minutito, por favor. Vamos a ver a Shemot 21:3. Entonces aquí vemos que si entró solo, ¿no? El siervo que determina seguir al lado de su señor, ya siendo libre, entonces su amo, dice, lo va a llevar ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, como estamos viendo en el versículo 6. Parece un poco duro este versículo, pero lo vamos a entender ahorita, ¿no? Entonces dice, su amo lo va a llevar ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le perforará la oreja, dice, con lesna, y será su siervo para siempre. Ahora bien, en la puerta hay una palabra hebrea que se llama metzuzá, ¿no? Y la metzuzá nos advierte de la obediencia a la Torá. Entonces, ¿cuál es la puerta hoy? Yeshua. Y nos dijo en Yohanan 10:9, yo soy la puerta. El que viene por mí, entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Y es que Yeshua es la Torá viviente. ¿No es verdad? Ahora, la oreja perforada, que sería pegada a la puerta, al madero de la puerta, que además de que esa puerta es Yeshua, ¿no? Simbólicamente es la puerta donde se colocó la sangre de la redención de la esclavitud, que lo vamos a celebrar prontamente en Pesaj, ¿no? Entonces, ¿qué simboliza este acto? Tener la oreja o el oído pegado a la puerta significa escuchar con atención, como cuando uno se acerca a una puerta y pega su oreja en la puerta, ¿no? Para escuchar mejor, escuchar con atención, escuchar siempre. ¿Pero escuchar a quién? A Yeshua. A Yeshua. Al Eterno, obvio. En Deuteronomio 16 ya nos habla eso. El Eterno anunció que enviaría un profeta como Moisés. ¿Y a quién deberíamos oír? ¿Ya? En Deuteronomio 18 también habla y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oirás. Entonces, hay que estar oyendo la puerta. ¿Quién es la puerta? Yeshua. ¿No es verdad? Y es porque Yeshua es el profeta anunciado. Amén. Amén. Marcos 9:7 nos dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Ah? Que Entonces, ¿tenemos nuestra oreja pegada a la puerta? ¿Estamos escuchando lo que nos dice Yeshua? ¿Estamos pegados a esa puerta, atentos a las instrucciones de él, escuchando lo que él tiene que decirnos? Sí. Sigamos, 21:7. Acá nos habla ya a partir de estos versículos hasta el 11 de la justicia. Entonces dice, si un hombre vende a su hija como esclava, ella no será libre como los hombres esclavos. Si su amo se casó con ella, pero decide que ella ya no le place, entonces él permitirá que ella sea redimida. A él no se le permite venderla a un pueblo extranjero, porque él la ha tratado injustamente. Si él la ha hecho casarse con su hijo,
entonces él la tratará como a una hija. Si él se casa con otra esposa, él no reducirá su comida, ropas o derechos maritales. Si él no le provee con estas tres cosas a ella, se le dará su libertad sin tener que pagar nada. Era costumbre de entonces que una familia hebrea que llegara a ser muy pobre entregara a su hija a otra persona con el propósito de que luego se case con el amo o con el hijo del amo. Esto entonces le ayudaría a salir de esa su situación de pobreza. ¿Ya? Sigamos. 12. Cualquiera, dice. No, quiero ir con ustedes un minutito, me estaba olvidando. A Deuteronomio, un minuto. A Deuteronomio. Deuteronomio 15, 11. Dice, porque siempre habrá gente pobre en la tierra. Por eso les estoy dando esta orden. Miren cómo nos habla Yahweh. Abrirán su mano a sus hermanos pobres y necesitados en su tierra. Si tu hermano, un hebreo, hombre o mujer, es vendido a ti, él te servirá por ¿cuántos? Nuevamente, por 6 años. Pero en el 7º año tú le darás la libertad. Además, cuando lo liberes, no lo dejarás irse con las manos vacías. El mandamiento entonces, este misbot, advierte que si el amo no quiere a la muchacha por esposa, no la puede vender a un extraño. ¿Ya? Se le permitirá que la rescaten. Rescaten, en hebreo se dice padá, P-A-D-A-H, se pronunciaría. Y significa redimir, libertar, pagar un precio para liberarla. La muchacha por extrema pobreza puede haber sido entregada o vendida en la familia, pero Elohim pone condiciones especiales para su trato. Qué hermoso nuestro Dios. Si el amo no la desposa, dice a alguien del pueblo la puede redimir, la puede rescatar, ¿no? Pero, dice, para dejarla libre nuevamente. Si el hijo es el que se casa con la muchacha, el amo la debe tratar además como si fuera su hija. Qué amor más grande de nuestro Padre. Yeshua es grande. Amén, sí, así es, mi amor. Si el amo o el hijo que la despose toma a otra esposa aparte de la entregada por los padres, porque recordemos que en esa época existían matrimonios múltiples, ¿no ven? Aunque la voluntad del Eterno en Bereshit, desde Bereshit, es que haya un hombre y una mujer, ¿no? Entonces este hijo no podría disminuir sus derechos. Esta otra mujer debería ser tratada como esposa y no como una esclava. ¿Ok? Y si ninguna, dice la palabra que hemos leído, de las 3 condiciones se da, no la quiere el amo, no se casa con el hijo o no va a recibir un trato justo como esposa, la palabra es clara, dice, debe ser dejada en libertad sin redención. Esto es que sin que nadie pague por su libertad. Wow. Y es que Adonai, nuestro Elohim, cuida de sus siervos y los protege y cuida, como hemos empezado leyendo, a los más necesitados. Volvamos a Éxodo. Versículo 12 nos toca, ¿no? Sí. Aquí vamos a hablar, miren, Torah, instrucción sobre actos de violencia. Dice, cualquiera que ataque a una persona y cause su muerte, tiene que ser puesto a muerte. Si no fue premeditado, sino un acto de Elohim, entonces yo designaré para ustedes un lugar donde puedan huir. La justicia, mis amados, viene de Elohim. La debemos conocer. Ahora que estudiamos su Torah, nuestra justicia en estos tiempos está tan distorsionada y alejada de la de Elohim. Vemos todos los días. No sé si están escuchando las noticias. Es terrible todo lo que está pasando, al menos en nuestra justicia, ¿no? Y no llegamos a entender, y a unos llegan inclusive a menospreciar la justicia divina.
Sí, está siendo pisoteada. Hemos leído la anterior porción de la Torá, cuál era la instrucción de Elohim sobre cómo iban a ser los jueces que iban a administrar justicia junto a Moshe, ¿no? Y le dio Todos. consejos su suegro Yetro. Y ahora vemos en esta porción todas esas instrucciones específicas de Elohim sobre cómo debe ser administrada esa justicia. Y aquí nos está describiendo, pero así con detalle absoluto, cuál es su voluntad. Y la verdad es que cuando analizamos la justicia en nuestro país, sin ir a los otros países que también se repite cosas graves, vemos que está mal, ¿no es verdad? Mal. Todos los que han hecho delitos, han delinquido, están libres. Y más bien los que denuncian algún acto de corrupción están siendo perseguidos. Entonces todo está volcado. También recuerdan que la anterior semana hemos hablado de que un mandamiento estaba mal traducido el no matarás. No, en el hebreo se dice no asesinarás, ¿no ve? Porque el asesinar es con premeditación y alevosía. Pero en cambio el matar, hay muchas formas de matar. Recuerdan que hemos visto la anterior semana, o si no pueden repasar esto en el video que está en el canal de YouTube. Es otra cosa. Y ahí también aprendíamos que si no se pretendía herir, si fue accidental, entonces esa persona debería ser protegida en ese lugar de refugio. Acabamos de leer eso en Deuteronomio, ¿no? Miren qué hermoso es nuestro Adonai, cómo se preocupa del más mínimo detalle de sus siervos, de los desprotegidos, ¿no? Bien, vamos, seguiremos con la Torah. 15. Aquí vamos a hablar sobre cómo no debemos hacer nada en contra, nada malo, no herir a nuestro padre o a nuestra madre. Fíjense qué dice. Versículo 15. Cualquiera que ataque a su padre o madre tiene que ser puesto a muerte. Cualquiera que secuestre a alguno de los hijos de Israel tiene que ser puesto a muerte, indiferentemente si ya lo ha vendido o la persona es encontrada aún en su poder. En la parashá anterior hemos visto que había que honrar padre y madre, un mandamiento. El Eterno ahora nos está aclarando que maldecirlos o herirlos también trae como consecuencia la muerte. Esta es abominación ante sus ojos. Yeshua, en Mateo 5:21, veremos un ratito ahí. Nos enseñó algo parecido. Fíjense qué dice. Han oído que fue dicho a nuestros padres, no asesinarás, y cualquiera que cometa asesinato será culpable ante el Bet Din, ante la corte. 22. Y yo les digo que cualquiera que se encolerice sin razón con su hermano es culpable ante la corte. Y todo el que le diga a su hermano, rec, bueno para nada, será responsable ante el Sanedrín. Y todo el que diga, eres un cobarde, incurre en la penalidad de quemarse en el fuego. ¿Ah? Entonces, estamos tan lejos del pensamiento de nuestro Abba, ¿no? Estamos muy, muy lejos. Los padres hoy son tratados sin respeto o consideración. Sin respeto o consideración, especialmente las generaciones más jóvenes. En mi tiempo de niñez y de adolescencia, ¿no?, era pues inconcebible, ¿no?, que alguien se atreviera. Yo, ¿qué le iba a contestar a mi mamá o a mi papá? Ahí nomás me llegaba una reta y un zapatazo, ¿no? Menos pues voy a discutir, y peor todavía lo voy a insultar, ¿no? Eso era inexistente. Pero hoy vemos más bien a los padres temerosos con sus hijos, ¿no? Hijos amenazando a sus padres y además estableciendo sus propias normas. Entonces aquí vemos que cuán importante es conocer la palabra de Elohim, su bendita Torah, para regresar a casa.
para restaurar nuestra vida, ¿no? Para retornar, para ser restaurados, redimidos. Ok, vamos a ir a Éxodo 21, vamos a saltarnos. Aquí vamos a ver algunas cosas así rápidamente. El 21:16. Aquí nos habla también que está prohibido el secuestro. Dice, cualquiera que secuestre a alguno de los hijos de Israel tiene que ser puesto a muerte, indiferentemente si lo ha vendido o la persona es encontrada aún en su poder. Entonces, secuestro está penado. Luego vemos que también las embarazadas están protegidas. Dice, excepto si el esclavo sobrevive por un día o dos, no será castigado, pues que el esclavo es su propiedad. 22. Si algunos están peleando uno con otro y de casualidad hieren a una mujer preñada tan severamente que aborte al niño y no muere, entonces, aun si no tiene otro daño, tiene que ser multado. Pagará la cantidad que imponga el esposo a la mujer y confirmado por los jueces. Pero si hay algún daño, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y magulladura por magulladura. Esta ley que estamos leyendo se la conoce popularmente también como la ley del talión, pero habla de restitución y no de venganza, como popularmente la hemos interpretado. Pero no significa literalmente que, por ejemplo, si pierdes un ojo, le saques el otro ojo a la persona, ¿ya? El sentido es más bien compensar la pérdida con algo, no sé, con algún dinero, con algo, ¿no? En la medida, o en el trabajo, en la medida del daño causado. En hebreo, la compensación por daño físico se dice nezek, N-E-Z-E-K, y es empleada de por vida. Si una persona agrede a alguien y la deja con impedimento permanente, entonces el agresor tiene que hacer nezek. Nezek, mantener, cubrir sus necesidades de por vida. Amén. 26. Torah, nos dice acá, sobre responsabilidades de amos y dueños. Acabamos la protección al siervo. 26. Si una persona golpea el ojo de su esclavo o esclava y lo destruye, él lo tiene que dejar libre en compensación por su ojo. Si le hace perder un diente a su esclavo o esclava, tiene que dejarlo ir libre en compensación por su diente. Y aquí vemos lo que hemos dicho al principio, que Yahweh siempre va a proteger al más débil. Luego tenemos más adelante, el 28 y el 29, nos habla del cuidado con los animales de nuestra propiedad. Eso pueden leerlo ustedes. A partir del versículo 33 hasta el 36 vemos que nos habla del pozo o la cisterna, ¿no? Y cómo la negligencia es castigada como culpabilidad también. Eso pueden leerlo ustedes más adelante. Ahora bien, quiero ir a Shemot 22. Y aquí nos va a hablar de las leyes judiciales, las instrucciones sobre la restitución como tal. Entonces dice, si alguien roba un buey o una oveja y la sacrifica o la vende, pagará 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Sigue. Pero aquí vemos que en legítima defensa puede haber alguna cosa. Si un ladrón es sorprendido en el acto de irrumpir y es golpeado de muerte, no es asesinato. 3. A no ser que suceda después de la salida del sol, en cuyo caso es asesinato. Un ladrón tiene que restituir, así que si él no tiene nada, él mismo tiene que ser vendido para restituir la pérdida del robo. Si lo que robó es encontrado vivo en su posesión, él pagará el doble, no importa si un buey, un asno o una oveja. Entonces, imagínense, si un hombre entra a la casa de noche a asaltar o robar y el dueño lo sorprende, según esto estaría en el derecho de asumir defensa propia y poder agredirlo
al ladrón. ¿No es verdad? Ok, sigamos. 5. Si una persona deja pastear en un campo o una viña o deja su animal suelto para pastar en el campo de otro, tiene que hacer restitución de su campo de acuerdo a la cosecha de su propio campo y viña. Y si ha consumido el campo completo, pagará como restitución lo mejor de su campo y lo mejor de su viña. En estos versículos vemos juicios relacionados a la propiedad ajena. Y nos habla de prender fuego, ¿no? Si un fuego es prendido y al quemar espinos se quema grano almacenado, grano en pie, un campo es destruido, la persona que prendió el fuego tiene que restituir. 7. Si una persona confía en manos de su vecino de dinero o bienes y son robados de la casa del depositario, entonces si el ladrón es encontrado, él tiene que pagar el doble. Increíble, ¿no? Pero si el ladrón no es encontrado, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. En todo caso, fíjense, ¿por qué estamos leyendo todo esto así in extenso? Y les he pedido tolerancia al principio. Es porque tenemos que conocer la voluntad del Padre. A veces no tenemos tiempo de poder meternos hacia la palabra y conocer todos estos mishpatims, estos juicios que Yahweh está ordenando para su pueblo. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, muchas de estas cosas son aplicables a nuestra vida. ¿Es verdad? Entonces, fíjense en 9. Y aquí vemos la importancia de jueces justos, como le aconsejó Yetro a Moshe. Y dice, en todo caso de disputa sobre posesión, ya sea de un buey, un asno, una oveja, ropa o cualquier propiedad perdida, donde una persona dice, esto es mío, ambas partes tienen que venir delante de los jueces, y al que los jueces condenen, tienen que pagar al otro el doble. 10 y 11. Si una persona confía a un vecino cuidar un asno, buey, oveja o cualquier animal, y dicho animal muere, es herido o se escapa sin ser visto, entonces el juramento del vecino delante de Adonai, que él no ha cogido los bienes, zanjará el asunto entre ellos. El dueño lo aceptará sin que el vecino haga restitución. Recordemos lo que hemos aprendido en la anterior parashá, la importancia de no jurar en vano en el nombre de sagrado, ¿no es verdad? Entonces, aquí nos dice que podemos, pero tiene que ser la verdad. Pero si lo prestado fue hurtado, como dice el 12, si fue robado del vecino, él tiene que restituir al dueño. Si fue rasgado en pedazos por un animal, el vecino lo traerá como evidencia. Entonces, él no tiene que pagar la pérdida. Y aquí seguimos viendo. El 14 y el 15 nos habla de si se pide prestado al vecino. Fíjense qué cosa más hermosa. La restitución de la ley de ojo por ojo fue tomada por Yeshua también. Vamos a ir un momento a Mateo 5:38. ¿Qué nos dice? Yeshua nos decía, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y por lo tanto yo les digo que no se resistan contra el que es malo. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, deja que te pegue en la izquierda también. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte el talit, déjale también tu caftán. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Cuando alguien te pida algo, dáselo. Cuando alguien quiera algo prestado de ti, préstaselo. Amén. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo Yeshua? Nos está diciendo, restituye aún más de lo que te piden. Si hacemos un daño a alguien, siempre debemos pensar en hacer restitución. Vamos a 1 Tesalonicenses.
5:15. Fíjense qué hermoso que nos dice. Miren que nadie pague mal por mal. Por el contrario, siempre traten de hacer el bien unos a otros y a todos. Primera de Pedro 3:8 nos dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros poseéis bendición como herencia. Pues si quieres de todo corazón disfrutar la vida y ver muchos días felices, debe cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Vuélvanse del mal y hagan el bien, busquen paz, shalom, y corran tras ella, porque Adonai tiene sus ojos ¿sobre quién? Sobre el justo, y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro de Adonai está contra aquellos que hacen cosas malvadas. Entonces, clarita la enseñanza de Yeshua. Volvamos a Éxodo 22:16. Y aquí nos habla de una instrucción humanitaria, es decir, de mostrar respeto y justicia, principalmente a la mujer. Y nos dice, 16, si un hombre seduce a una virgen que no está comprometida para casarse y duerme con ella, él tiene que pagar el precio de la dote por ella para que sea su esposa. Pero si su padre rehúsa dársela a él, él tiene que pagar una suma equivalente al precio de la dote por vírgenes. Ha cambiado mucho la vida, ¿no? Este mandamiento, que para muchos puede parecer obsoleto y hasta absurdo, en tiempos antiguos era parte del derecho penal. El hombre era obligado a casarse si había engañado a una mujer, ¿no? En el Oriente principalmente creo que se veía eso harto, ¿no? Te vas a casar con mi hija, ¿no? Y en otros lugares igual. Fíjense, además, ¿qué más nos está diciendo la palabra? Nos está prohibiendo la adivinación, espiritismo o cualquier práctica relacionada con este tipo de cosas que son abominación ante el Eterno. Fíjense que dice: no permitirás que una hechicera viva. Otra abominación: cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal tiene que ser, ¿qué? Puesto a muerte. Y hay más mandamientos. 20. Aquel que ofreciere sacrificios a los dioses será muerte. Solamente podrá hacerlos a Adonai. No puedes dañar ni oprimir a un extranjero que viva contigo, porque tú mismo fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Miren, qué más cosas más hermosas. Cuidado a las viudas y los huérfanos. No abusarás de ninguna viuda ni huérfano, porque si abusas de ellos en cualquier forma y ellos claman a mí, yo ciertamente escucharé su clamor. Wow. Mi furia arderá y yo te mataré con la espada. Tus propias esposas serán viudas y tus propios hijos huérfanos. Qué fuerte, ¿no? Y nos habla también de préstamos al pueblo. Si prestas dinero a uno de mi pueblo que es pobre, no puedes tratar con él como lo haría un acreedor y no le cobrarás interés. Si tomas el abrigo de tu vecino como prenda, se lo devolverás cuando se ponga el sol. Porque, dice, es su única prenda de vestir. Él la necesita para arroparse. ¿Qué otra cosa tiene para dormir? Además, si él clama a mí, yo escucharé, porque yo soy compasivo. Recordemos,
Adonai, nuestro Elohim, protege siempre al más débil. 28. No maldecirás a los jueces y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. No tardarás, dice la palabra, en ofrecerte tu cosecha de grano, aceite de oliva o vino. El primogénito de tus hijos tienes que dármelo a mí. Tienes que hacer lo mismo con tus bueyes y tus ovejas. Se quedará con su madre 7 días y el 8º día tienes que dármelo a mí. Tienes que ser un pueblo especialmente apartado, kadosh. Por lo tanto, no comerás ningún animal despedazado por animales salvajes en el campo, más bien échalo a los perros. Avancemos, Éxodo 23. Dice, fíjese qué cosa más linda esto. No levantarás falsos rumores, no te concertarás con el perverso ofreciendo testimonio falso. Es que Yahweh nuestro Elohim, mis amados, es verdad misma. Todo lo falso, todo lo mentiroso, todo lo tramposo, todo lo que es deshonesto, viene de Hasatán, quien es el padre de la mentira. Otra distorsión de nuestro tiempo. ¿Dónde va la gente hablando de la justicia? Hoy la mayoría es la ley, aunque esté equivocada. Amigos, amados hermanos, no ser parte de la mayoría. Estamos llamados a ser el pequeño rebaño, como nos dijo Yeshua en Lucas 12:32. Nos dijo, no temáis, manada pequeña, pequeño rebaño, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, no tenemos que estar en esas cosas, no ser partícipes de injusticias, ¿no? No le gustan las mentiras. Fíjense qué dice acá. Veremos. 7. Mantente alejado del fraude y no causes la muerte del inocente justo, porque yo no justificaré al perverso. Nos está hablando el 8. No recibirás sobornos, coimas, porque el soborno ciega los ojos del que ve y pervierte la causa del justo. Y nos habla también del extranjero. No oprimas al extranjero, porque tú sabes cómo se siente el extranjero, puesto que fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Y también, mis amados, nos habla en este capítulo, de esta porción, del Shabbat y del descanso de la tierra. La ordenanza del reposo en el 7º día se extiende no solamente al descanso semanal del hombre, de sus siervos, de sus animales, sino también Yahweh nos advierte que la tierra debe descansar cada 7 años. Ahora que estamos estudiando Torah, pienso acerca de esta ordenanza, de esta instrucción de Yahweh, y me pongo a pensar qué sucedería si la pusiéramos en práctica en nuestra tierra, si dejáramos descansar la tierra. ¿Ah? Tendríamos con toda seguridad cosechas más abundantes, 6 años de cosecha que nos asegurarían la provisión para ese 7º año, ¿no es verdad? Y esta ley va unida, como vamos a ver más adelante, a las leyes del perdón de deudas en el año de reposo. Pero básicamente es la proyección del reinado milenial, cuando se dará reposo a la tierra durante un día, es decir, 1000 años. Y es una ordenanza que va a beneficiar directamente al pobre y al débil del pueblo. Entonces, fíjense lo que dice Éxodo 23:10. Por 6 años sembrarás tu tierra con cera y recogerás en la cosecha. Pero el 7º año lo dejarás descansar y que yazca al día, para que el pobre de entre tu pueblo pueda comer, y lo que ellos dejen, los animales salvajes en el campo, puedan comer. Y además nos dice, haz lo mismo con tu viña y tu olivar. ¿Okay? 13.
Presta atención a todo lo que yo te he dicho. No invoques los nombres de otros dioses, ni aun sean escuchados cruzando tus labios. Es que el plan del Eterno es consistente, mis amados. Nos dice 6 días de trabajo, 1 día de reposo. El séptimo, y hemos visto esto en la creación, en el descanso del hombre, en el descanso de la tierra, y el plan del hombre en la tierra hasta el milenio. ¿Sería posible pensar que Adonai cambiaría su día de reposo y alterar su plan? No, su palabra es para siempre, no cambia su palabra, ¿no es verdad? Y además, en esta parashá, también en esta porción, en este capítulo de Éxodo, también nos habla de las fiestas. Vean ustedes, las 3 fiestas anuales de peregrinaje. Y nos está diciendo 3 veces al año tienes que observar fiestas para mí. ¿Qué fiestas son? Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Qué nos dice el 15? Guarda la fiesta de Matzah por 7 días, como yo te ordené. Tienes que comer Matzah en el tiempo determinado, en el mes de Aviv, porque fue en ese mes que saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Sigue la fiesta de la cosecha, los primeros frutos de tu esfuerzo que hayas sembrado en el campo. Y último, la fiesta de la recogida al final del año, cuando recojas del campo el resultado de tus esfuerzos. Entonces nos recalca, 3 veces al año todos tus hombres aparecerán delante del Adonai. ¿Ah? Y nos dice además, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mi fiesta permanecerá toda la noche hasta la mañana. Este versículo es hermoso. Dice, traerás los mejores primeros frutos de tu tierra a la casa de Adonai, tu Elohim. No cocerás un cabrito en la leche de su madre. ¿Ok? En algunas versiones he visto que he leído que no debes cocinar carne y leche al mismo tiempo. ¿Ya? Pero leyendo en el hebreo y en las escrituras, en realidad no hay ninguna prohibición de comer carne y leche juntas. Como estamos leyendo aquí en este misbot, en este mandamiento, dice, no cocerás un cabrito en la leche de su madre, que es otra cosa. No se guisa el cabrito en la leche de su mamá, seguramente por razones humanitarias. Esto es hermoso, fíjense. El ángel de Adonai enviado para guiar a Israel. 20, ¿qué dice? Yahweh es tan meticuloso con su pueblo. Miren lo que les dice. Yo estoy enviando mi malaj delante de ti para guardarte en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Presta atención a él. Escucha lo que él dice y no te rebeles contra él, porque él no perdonará ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre reside en él. Hemos estudiado, mis amados, muchos pasajes, la figura del ángel de Yahweh, su malaj, o el malaj de Yahweh, el ángel de Yahweh, a diferencia de otros mensajeros o malahims, ¿no? Ángeles. Este ángel, este malaj, se identifica como el Eterno mismo. En el Salmo 34:7, recuerdan ustedes, nos dice, el malaj de Adonai acampa alrededor de quienes le temen y los defiende. Entonces, ¿cuál es la conducción para que nos lleve a la tierra prometida? El versículo 21 nos dice, que acabamos de leer, escucha, presta atención, escucha lo que él dice y no te rebeles contra él. ¿No es verdad? Y aquí hay una palabra hermosa en hebreo, que es guardar, guárdate, que es lo mismo que presta atención, escucha, guárdate. Viene la palabra shamar, que significa mirar, observar, estar alerta, ¿ya? Y viene también de oír, de shema, que significa obedecer, escuchar. Una cosa es escuchar y otra cosa es escuchar
y obedecer. ¿No? Es exactamente cuando recitamos en la noche y en la mañana, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿No? Es un escucha Israel, pero no solo escucha, sino también obedece. ¿No? Este mandamiento es realmente importante, porque el ángel de Yahweh es la voz de Elohim mismo. Entonces tenemos que prestar atención, escuchar la voz del ángel de Yahweh y obedecer, porque es su voz. El ángel de Yahweh, mis amados, es la presencia física de Elohim. Es su voz. ¿Y quién es? Es Yeshua, la imagen visible del Elohim invisible. Es su dabar, es su palabra en la forma de hombre. Yeshua aparece desde el mismo Bereshit, desde Génesis, como el ángel de Yahweh, como el Shaddai, y fue visto también por Daniel como el Hijo del Hombre. He leído inclusive en el Zohar, se refiere a él como ángel. Y decía, hay un hombre es él, es un ángel. Este ángel se llama Metatrón, el guardián de Israel. Además dice, él es un hombre en la imagen del Barjú, del Santo Bendito. Es él, es Elohim, quien es una emanación de Elohim. Él es Metatrón. Eso dice en el Zohar. Cuando negamos a Yeshua, este mandamiento está siendo quebrantado. ¿Y cómo reconocemos eso? El versículo 22 nos dice, pero si tú escuchas lo que él dice y haces todo lo que yo te diga, entonces yo seré un enemigo a todos tus enemigos y el adversario de tus adversarios. El versículo 22 es interesante. Dice, escuchemos la voz del ángel de Yahweh. Y hagamos lo que nos dice Elohim. En Juan 12:49 nos dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, Elohim mismo es quien pelea contra nuestros enemigos. Si creemos y seguimos al ángel de Yahweh. Me van siguiendo, ¿no? 23. Cuando mi malach vaya delante de ti y te traiga a los amorreos, a los heteos, fereceos, cananeos, el heveo y el jebuseo, a los cuales yo terminaré, dice, con ellos. Pero Israel tiene que permanecer fiel a Elohim. ¿Qué dice el 24? No adorarás a sus dioses, ni los seguirás, ni los servirás, no seguirás sus prácticas, más bien los demolerás completamente y destrozarás en pedazos sus estatuas de piedra. Servirás a Adonai tu Elohim, y él bendecirá tu comida y tu agua. Yo quitaré la enfermedad de entre ustedes. Y además nos bendice, miren cómo. En tu tierra las mujeres no abortarán, ni serán estériles. Y vivirás el lapso completo de tu vida. Yo, dice además, enviaré terror delante de ti, echando a confusión todas las naciones donde entres. Y yo haré que tus enemigos te vuelvan las espaldas. Qué hermoso. Elohim va a hacer que nos teman, porque sabrán las naciones que el poder de Elohim nos guarda y entregará a nuestros enemigos en nuestras propias manos. Pero además siempre nos va a ayudar con su sabiduría. Miren, el 28 dice, yo enviaré avispas delante de ti para echar al levita, al kenanita y al hitita delante de ti. Yo no los echaré en un año, lo que causará a la tierra volverse desolada y los animales salvajes sean mucho para ti. Yo los echaré de delante de ti gradualmente hasta que hayas crecido en número y puedas tomar posesión de la tierra. Él va a eliminar a nuestros enemigos poco a poco.
A veces esperamos que la respuesta del Eterno a nuestras preocupaciones, a nuestros pedidos, sea inmediata. Pero Él sabe cómo responder, cuándo responder, para que sea en beneficio para nosotros. ¿Ah? Y al final del tiempo, en su tiempo, Él nos va a llevar a la tierra prometida con la protección y la victoria, acompañados del ángel de Yahweh. Y el 31 sigue todavía, es muy hermoso, porque dice, y yo pondré tus fronteras desde el lago de Suf hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque yo integraré los habitantes de la tierra a ti, y tú los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no vivirán en tu tierra. De lo contrario, ellos te harán pecar contra mí, entrampándote para servir a sus dioses. Entonces, mis amados, es realmente hermosa la revelación que Elohim nos dio, aun cuando no conocíamos su Torah bendita. Tenemos que seguir escuchando y obedeciendo a la presencia misma de Elohim, que es Yeshua. Shemot 24, ya vamos a acabar. Recordemos que estas palabras de Éxodo 24 que vamos a leer ya se dijeron antes, inclusive antes de ser dadas las 10 palabras o los 10 mandamientos. Y dice, y él dijo a Moshe, sube a Adonai, tú Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, póstrense a la distancia. Entonces, ¿quiénes fueron llamados? Fueron llamados Moisés, Aarón, sus hijos, los levitas y 70 ancianos. Los 70 ancianos representaban a las naciones. Por lo tanto, era una representación del mundo de entonces. ¿Ya? Este primer pacto se realizó no solamente con quienes se encontraban en el Sinaí, la casa de Jacob, sino con las generaciones futuras, que claro, obviamente también nos incluye a nosotros, a los que hemos sido llamados a regresar al pueblo de Israel, a ser injertados en el olivo. Ahora, ¿quién es la casa de Jacob? Veamos un momento Deuteronomio. Deuteronomio 29, 10. Y les decía, hoy ustedes están parados, todos ustedes delante de Adonai su Elohim, sus jefes de tribus, sus ancianos, sus jueces, sus oficiales, todos hombres de Israel, junto con sus pequeños, sus esposas y sus extranjeros aquí con ustedes, en su campamento, desde el que corta su leña hasta el que saca su agua. El propósito es que ustedes deben entrar en el pacto de Adonai su Elohim y en este juramento que Adonai su Elohim está haciendo hoy, para que Él los establezca hoy para Él mismo como un pueblo, y así para ustedes Él será Adonai, como Él dijo a ustedes, y como Él juró a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con ustedes estoy haciendo este pacto y este juramento, sino con ambos, con los que están presentes aquí hoy con nosotros delante de Adonai nuestro Elohim, y también con quienes no están aquí hoy con nosotros. Aquí hay un dato interesante, retornamos a Éxodo 24:1. El texto aquí comienza con, y él dijo a Moshe, es decir, dijo Yahweh, ¿no? Preséntate, sube a Adonai, preséntate a Adonai. Traducido en la mayoría de los textos como el Señor, ¿no? Dijo acerca de que suba ante mí, que suba ante Yahweh, porque Elohim quería que se presentara delante de ese ángel, del ángel de Yahweh, que aquí es llamado también Señor, ¿no? Sube a Adonai, Adonai es Señor. Ahora, solo quiero resaltar esto, que entender en la Torah que el ángel de Yahweh, la imagen física de Elohim, que es llamado también Metatron por el judaísmo, no es un invento cristiano, es la palabra clara y real de la Torah. Todos se presentan desde lejos, pero solo Moshe, como vamos a leer ahora en el versículo 2, una vez que subió, comparecería
delante de Elohim. ¿No es verdad? ¿Qué dice? Mientras solemnemente Moshe se acerca a Adonai, los otros no se acercan, y el pueblo no subirá con él. Cuatro. Moshe, dice, el altar del pacto, ya estamos acá, escribió todas las palabras de Adonai. Él se levantó temprano en la mañana, edificó un altar al pie del monte y puso 12 grandes piedras para representar a las 12 tribus de Israel. Fíjense, el pacto, este es un dato muy interesante y no menor, el pacto fue con Israel, es decir, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Aunque había una representación de las naciones, esas 70, las naciones debían venir a injertarse en el olivo santo de Israel. ¿Para qué? Para estar en pacto con Elohim. Entonces no es que exista una iglesia gentil, eso no existe en las escrituras. La iglesia proclama ser la iglesia del nuevo pacto, pero el nuevo pacto, o Brit Hadashah, que se realizó, fue con el pueblo de Israel, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Eso anótelo, no lo vamos a leer ahora, véanlo en Hechos 8, versículos del 8 al 10, si no me equivoco. Y no se hizo pacto con una iglesia gentil. ¿Ok? 5. Dice, aquí vamos a ver que el primer pacto se selló con sangre. Dice, él mandó a los jóvenes de los hijos de Israel a ofrecer ofrendas de ascensión y sacrificios de ofrendas de shalom de bueyes para Elohim. Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas. La otra mitad de la sangre él roció contra el altar. Luego él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta, para que el pueblo pudiera oír. Y ellos respondieron, nosotros haremos todo cuando ha dicho Adonai, y escucharemos. Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto, el cual Adonai ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Entonces vemos el primer pacto, dice aquí la sangre del pacto de Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y Moisés roció la sangre. Ahora, en el pacto renovado, Yeshua, en Mateo 26, 28 nos dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí lo leeremos. Mateo 26, 28. Ahí dice, ¿no? Esta es mi sangre del pacto renovado, del Brit Hadashah. Mi sangre derramada a favor de los muchos para expiación de los pecados. En Mateo 14, 24. Dice, en este momento ya el bote estaba a bastantes millas en medio del mar batallando con tu mismo. No, esto no es, me he equivocado. Hebreos. ¿Dónde estamos, Hebreos? Acá está. Esto es. Porque por esto el primer pacto también fue confirmado con sangre. Porque después que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros con un poco de agua y la lana escarlata e hisopo y la esparció sobre el rollo y también sobre el pueblo. Y dijo, esta es la sangre del pacto que Adonai ha dado para ustedes. Asimismo roció con la sangre el Mishkan y todos los recipientes de ministración. Porque todo se purifica con sangre, de acuerdo con la Torá escrita, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. ¿Ah? Entonces,
Aquí vemos en el 10, vamos a volver nuevamente a Shemot. Que aquí la visión del trono fue confirmada por Ezequiel. Veamos lo que dice acá. El 10. Y ellos vieron al Elohim de Israel debajo de sus pies. Había algo como un pavimento de piedra de zafiro tan cristalino como el mismo cielo. Y algo así también nos dice en Ezequiel. Un momentito más, voy a quitar de su tiempo, pero es importante leer esto. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, Ezequiel 1:26 estamos leyendo, había algo como un trono que lucía como un zafiro. Sobre él, sentado en él, había una semejanza que parecía de hombre. Yo vi lo que lucía como un fuego color ámbar, reluciente, radiando de lo que parecía ser su cintura hacia arriba. Hacia abajo de lo que parecía ser su cintura vi lo que parecía ser fuego, dando luz brillante todo a su alrededor. Como un arco en las nubes en un día lluvioso, así era esta brillantez alrededor. Esta fue la visión de la apariencia de la gloria de Adonai. Cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de alguien hablando. Entonces, ¿qué vieron ellos? ¿Qué vio el pueblo? Vieron al Elohim de Israel. ¿No? Vieron, en hebreo se dice Ra'a, que es mirar, percibir, tener una visión. ¿Ya? Y Ezequiel también lo vio. Y es porque, amados, el Todopoderoso, Adonai nuestro Elohim, es espíritu. Pero hay una imagen visible de ese espíritu, encarnada en hombre. Y ese es Yeshua. Hay muchas citas y confirmaciones bíblicas como para que la gente pueda ignorar este hecho. Creo que hemos hecho un estudio alguna vez sobre todo esto, ¿no? De que Yahweh es Yeshua. Entonces, ellos vieron al Elohim de Israel, celebraron con comida y bebida, como en el nuevo pacto. Volvamos a Éxodo, vamos a ver a Shemot 24:11 ahora. Y nos dice, él no extendió su mano contra estos notables de Israel, por el contrario, ellos vieron a Elohim aun cuando estaba comiendo y bebiendo. Entonces en el 12 nos dice, Adonai dijo a Moisés, sube a mí en la montaña y quédate allí. Yo te daré las tablas de piedra con la Torá y los mandamientos que yo he escrito en ellas, para que las puedas enseñar. Entonces le dice acá, te daré las tablas de piedra, la ley, los mandamientos, la Torá. ¿Para qué? Para que tú se los enseñes a mi pueblo. El 13. Moshe se levantó también, Josué su asistente, y Moshe subió a la montaña de Elohim. A los ancianos, a los ancianos él dijo, quédense aquí por nosotros hasta que regresemos a ustedes. Miren, Aarón y Ur están con ustedes. Cualquiera que tenga un problema debe volverse a ellos. Moshe subió a la montaña y la nube cubrió la montaña. La gloria de Adonai se quedó sobre el monte Sinaí y la nube los cubrió por 6 días. Al 7º día él llamó a Moshe desde la nube. De nuevo vemos 6 días seguidos para el día glorioso. 6 días seguidos para el día glorioso. Un segundito, por favor. La gloria del Eterno había hablado ahí. 17 que dice, para los hijos de Israel la gloria de Adonai lucía como fuego abrasador en la cumbre del monte. Moshe entró en la nube
y subió a la montaña. Él estuvo en la montaña por 40 días y 40 noches. Aquí vemos entonces que Moisés entró solo a la nube. Josué lo esperaba en el camino, Aarón y sus hijos, y los 70 ancianos estaban en el monte. Y el pueblo de Israel estaba en la base del monte, en las faldas. Ahora, aquí vemos que hay diferentes grados de acercamiento al Elohim de Israel. Josué, vemos acá que es una especie de sombra profética de nuestro Mashiach. Los sacerdotes están en el lugar santo y el pueblo está en el atrio. Amén. Esta es una enseñanza, mis amados hermanos, un poco larga ha sido, pero realmente muy beneficiosa porque hemos leído a cabalidad toda la voluntad de Yahweh nuestro Elohim, ¿no? Quisiera que ustedes puedan repasar nuevamente en sus casas esta parasha, esta porción, por favor, la vuelvan a leer. Hemos leído in extenso, pero era necesario porque aquí conocemos la voluntad de nuestro Padre Eterno, ¿no? Yo espero que en sus casas puedan repasar nuevamente, puedan repasar esto con una mayor calma en sus casas. Y bueno, Señor, como de costumbre siempre les digo, Él va a revelarles muchas cosas más. Me llama la atención la especificidad de nuestro Abba, que es tan rico, tan específico en estos juicios, ¿no? Sus ordenanzas son muy claras y bueno, seguramente vamos a sacar muchas enseñanzas de esta porción. Entonces, que Yahweh los bendiga, que tengan una semana en victoria, prosperada en todo sentido en sus vidas y que Yahweh los bendiga grandemente. Shalom.